¿Es posible que los mercados subestimen una guerra entre Estados Unidos e Irán o simplemente no hay condiciones prácticas entre los próximos meses? Hoy no hay mucha probabilidad de guerra entre Estados Unidos e Irán. Primero, los mercados nunca lo subestimaron porque cada cruce que tuvo Estados Unidos e Irán hizo disparar el precio del petróleo. Hoy en día las cuestiones logísticas y las propias cuestiones de salubridad y los conflictos que está trayendo internamente el coronavirus descartan toda posibilidad, por lo menos hasta que se termine esta cuestión de que haya un conflicto bélico entre los dos países. No voy a poner alcohol en gel porque no tosí como debía haber tosido. No, de hecho es tos de fumador y esplema. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta del coronavirus, la tos tiene que ser seca y no de las clásicas del fumador. Y encima estoy medio resfriado, así que tengo moco, otro elemento que hace que el coronavirus no sea portador del coronavirus, o como enfermedad, ¿no? En principio. Puedo ser portador sano tal vez, pero no estar enfermo porque inclusive tengo moco. Así que bueno, son cosas que pasan. Bueno, y en realidad creo que hubo un acercamiento más de la parte iraní ante Estados Unidos en los últimos días, la última semana al menos, con una entrega de prisioneros. Irán está extremadamente comprometida, o sea, las finanzas públicas iraníes eran casi catastróficas antes de la cuestión del coronavirus. Ahora con el coronavirus, obviamente lo que es la economía iraní quedó totalmente devastada. Hay que pensar que si bien le cortaron el suministro, la exportación de crudo, y encima ahora tiene que hacer una gran erogación de gasto público para contener una situación que ya te digo cuántos son en Irán, 44.000 iraníes enfermos, y vaya a saber si realmente el número es cierto, el de 44.000, únicamente por el tema de que el régimen iraní no es muy tendiente a dar información, es bastante hermético también, así que no se sabía per se cuántos enfermos hay en Irán. Bien, entonces la situación en Irán es más que delicada, porque el sistema sanitario iraní obviamente es mucho peor que el italiano o el español, con mucho menos presupuesto, y por lo que yo recuerdo tiene unos niveles de inflación que eran relativamente altos. Bueno, de hecho, la inflación iraní era superior a la de la República Argentina, sí. Eso es un contexto brutal a nivel microeconómico y macroeconómico. Sí, y para el bolsillo de la gente. Sí, la verdad que sí, y acá tendrá que ponerse a ver cómo cambiará su estrategia de política exterior Irán. Tal vez tenga que hacer concesiones que antes no estaba dispuesta para poder, aunque sea, paliar la crisis. Son cosas que en plena situación de grandes cambios o de grandes convulsiones, esto hay que pensarlo que es un cisne negro. En pleno cisne negro las estrategias dejan de existir y tenés que empezar a tener cuestiones de contingencia, a ver cómo la vas piloteando momento a momento. En Irán, está bien, no todos, para todos fue el cisne negro por igual, porque no es lo mismo estar en el foco desde el día 1 que estar en el foco 90 días más tarde, pero sí convengamos que es un cisne negro que a Irán lo dejó descolocado y con unas finanzas públicas relativamente destruidas, ¿no? Bien, y eso tendría consecuencias para el régimen de los ayatolá, el régimen de la Revolución Islámica. Habría que ver, o sea, el régimen ayatolá ya estaba con problemas internos. Las manifestaciones de los estudiantes fueron continuas, es lo primero que hay que tener en cuenta. Y en segundo lugar, además de haber sido continuas las manifestaciones, hay que ver porque ministros cercanos al ayatolá han salido positivos para el coronavirus. Así que habrá que ver si inclusive el ayatolá no puede llegar a padecer la enfermedad. Hay algo muy interesante que no se da en ningún otro tipo de crisis, que las crisis sanitarias golpean a todos por igual. Si uno recuerda, aparte de la caída del poder de la iglesia,
se da con la peste negra, donde se morían sacerdotes, reyes y plebeyos por igual. Entonces acá estamos viendo una situación similar donde no importa el estatus social o no importa qué posición ocupes en la sociedad, se puede caer enfermo, sea Leonardo Cabral o mi persona, o sea el príncipe de Inglaterra o el primer ministro Boris Johnson. Bien, de acuerdo. Vamos con una sección que es preguntas del público. Son preguntas que fueron recolectadas en base a historias de parte de Nueva Proyección. La primera es, ¿cómo afectaría el COVID-19 en las economías? Siendo que hay países que la priorizan con respecto a la salud. Ok, es una pregunta compleja y con una dicotomía que es muy peligrosa. A ver, ¿yo puedo establecer una cuarentena? Sí, puedo establecer una cuarentena. De hecho, en principio es lo aconsejable. Ahora, el tema es cuánto tiempo mantengo una cuarentena. Entonces, hay que tener cuidado porque hay que hacer un fino equilibrio entre la cuarentena y la producción. Imagínense, las empresas por lo general estoquean para 60, 90 días. Yo prolongo una cuarentena a más de 90 días. El stock se cae. Y si a eso pensamos que Argentina, yo voy a dar el caso de Argentina, Argentina viene con problemas de recepción de insumos intermedios por cuestiones de que vienen muchos de China y China se acuarentenó antes que Argentina. Gran problema, tengo un montón de empresas sin stock. Cuando ya empieza a haber faltante de stock en múltiples áreas, ya empiezan a generarse conflictos sociales. Entonces, no es que se prioriza la salud sobre la economía o la economía sobre la salud. Lo primero que hay que tener es una visión integral de las dos partes, donde esa visión integral significa, uno, que exista el stock necesario para poder mantener la economía, y dos, que existan las medidas de aislamiento mayores posibles, aunque eso no significa un aislamiento total, para evitar el contagio masivo y saturar el sistema de salud. Porque la idea de un aislamiento total sin economía lo único que te lleva es, a la larga, a cuestiones de saqueos, a cuestiones de utilizar la fuerza pública para detener estos saqueos, a cuestiones de guerra de banda, a cuestiones de mercado negro, donde ya ahí la economía empieza también a generar muertos y empezás a balancear qué muertos, cuál de los dos factores me genera más muertos, si el COVID o la cuestión de los faltantes de economía. Pensemos una escasez de alimentos o algo parecido. Entonces, obviamente, cuando se toma una medida de estas características, se tiene que tener en cuenta las dos cuestiones. Una, el contagio, y dos, la economía. Si se toma una o la otra, es una dicotomía que está totalmente mal tomada y dentro de lo que es el espectro decisional es catastrófico a la hora de llevar una crisis. Por eso digo, tratar esto, y sé que la pregunta viene porque en los medios se utiliza mucho la dicotomía, hay que tener realmente mucho cuidado con esta dicotomía, porque hay ejemplos en la historia, e inclusive en nuestra historia, donde por un par de saqueos, 2 días han muerto 20 personas. Si en 2 días por saqueo han muerto 20 personas, que fue la caída del gobierno de la Alianza en 2001, pensemos que en Argentina durante la crisis del COVID han muerto 26. Entonces, de nuevo, hay que tener un marco estable entre la economía y el aislamiento para que todo lo que no sea preponderante sí se pueda aislar. Ahora, eso no significa destruir la actividad económica, porque después los muertos empiezan a llegar por otros lados. Bien, de acuerdo. La pregunta también sería con respecto a que, si, aunque algunos países apliquen la cuarentena, no puede ser para siempre y por culpa de otros países que no la apliquen, estas cuarentenas quizás no funcionen. ¿Eso realmente es así? O sea, acá lo que se está planteando es el freeriderismo de algunos países. La verdad es relativo, porque si yo después aplico una cuarentena en los países que no la aplicaron, ejemplo, soy la República Argentina. Yo vi que Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, toda la región aplicó una cuarentena. Brasil no. Automáticamente lo único que hago es cerrar sobre Brasil. Lo único que permita la entrada y salida de productos, pero cierra sobre personas de Brasil. Entonces, no es que hay gran cantidad
cantidad de posibilidades de que los freeriders puedan hacer lo que quieran. Porque directamente lo que haces es lo que se debió haber hecho acá en un principio. Personas provenientes de tales lugares no podrían entrar a la República Argentina. No se tomó la decisión a tiempo, cuestión del Ministerio de Salud ya queda exento de análisis para este tipo de cosas de un freerider. Ahora sí, automáticamente yo le puedo denegar la entrada a personas de tales lugares que si el pico de coronavirus por no cumplir cierta cuarentena es muy alto, directamente puede decir no entra y el freerider queda fuera del sistema. Así que no es que por culpa de otros países tal vez sea en vano, porque automáticamente puede detectar el freerider y el freerider decir, bueno, no entra. Entonces sí, hay medidas de aislamiento del freerider que se puede tomar una contra cuarentena en el aspecto de, si vos no te quisiste cuarentenar, ok, yo te cerco todo para que vos no puedas salir y te pongo en cuarentena igual. Entonces, de nuevo, hay medidas que se pueden hacer para evitar que esto pase. Entonces, no es necesariamente que por culpa de algún freerider la cuarentena esté en mano, sino que la cuarentena va a ser en mano si la propia gente que habita el territorio en donde estemos o las fronteras no accionan correctamente, ahí sí la cuarentena va a ser en mano, pero va a ser en mano por errores propios, no por errores ajenos, porque como te digo, sobre lo ajeno se puede actuar diciendo no podés entrar. Ahora, el error propio sí te va a costar que la cuarentena no funcione. Entonces, un error propio nuestro, en caso de que, por ejemplo, Bolsonaro nos dicte una cuarentena, los gobernadores... Es más grave que Bolsonaro. Claro, exactamente. Podría costarnos mucho, por ejemplo, eso. Sobre todo porque nuestra frontera es grande, es extensa. Sí, a ver, de nuevo, son errores propios porque cuestiones de quién sale al territorio es cuestión de soberanía nacional. Así que desde ese punto de vista, si se habla de la cuestión de Brasil, automáticamente Argentina está interesada en decir, como Bolsonaro no cumplió la cuarentena corta, lo puede hacer. De nuevo, a cuestión también de cuánto puede salir económicamente, qué es lo que dejo pasar y qué no, porque yo automáticamente podría decir, bueno, dejo pasar productos, servicios, etcétera, y no dejo pasar personas. Hay un montón de cuestiones. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es que por primera vez encontramos un enemigo que nosotros pensamos que es la otra persona, pero en realidad la otra persona no es el enemigo, es el que lamentablemente transporta el enemigo, que es la víctima. Tal cual, la persona es una víctima que a veces por desidia y a veces por no haber estado enterado, o sea, tomes en cuenta que hay un montón de portadores de coronavirus sanos y que no han tenido asintomáticos, tal cual, o sea, porta el virus pero nunca tuvo un síntoma. Entonces, o por desidia de haber tenido síntomas y salir a la calle, o por no tener síntomas, salir a la calle, puede generar contagio. Ahora, la persona es enemiga, no. El enemigo es el agente contagioso. Entonces hay que empezar a tener cuidado porque hay muchas cosas dando vueltas en las redes sociales donde estamos poniendo a otras personas Ahí, sí, un segundo. Sí, perdón. Problemas que suceden en medio de una conferencia online. Está todo bien. Está bien. Muchas gracias, Matt, por perdonarme eso. Bien, entonces, estábamos con respecto al tema de que sí, hay una cuestión de demonización de las personas que son víctimas del coronavirus, que de hecho han leído mucho en las redes sociales de cómo se demoniza gente que viajó al exterior, incluso antes de que se declarara la pandemia entonces. No entiendo cómo es que la gente se deja llevar por esa demonización, siempre se necesita quizás en las narrativas un enemigo externo, quizás un enemigo tocable. A ver, yo acá voy a ser muy duro.
que la pandemia se haya declarado el 12 no significa que la pandemia no haya existido antes. Ya en febrero la cantidad de países infectados era más de 70. O sea, decir que porque la pandemia se declaró el 12 fue la negligencia de la OMS siendo cómplice de China. Ahora, de nuevo, sí hay personas que habían viajado antes, igualmente, de nuevo, no es culpa de la persona. Las medidas se tomaron tardes a nivel global, las instituciones fallaron, porque no es lo mismo que la institución diga una epidemia, ahora cuando hay 70 países en 4 continentes distintos con casos del virus, y uno se pone a pensar y dice, che, esto ya pasa a ser de una epidemia, ¿no? La epidemia tiene como característica que es una zona focalizada. 70 países en 4 o 5 continentes distintos ya no es muy focalizado. Digo 4 porque en África todavía no había entrado. O sea, era el último continente inmune, era África. Ahora ya entró África y va a generar los estragos propios que tiene por el propio sistema de salud africano y las deterioradas condiciones de vida que hay en África. Pero 4 de los 5 continentes infectados de coronavirus. No había mucho por decir. La verdad, esto es una epidemia. La verdad, sí, por eso digo, acá la cuestión de la declaración de la pandemia por parte de la OMS termina siendo casi una cuestión tragicómica en el mal accionar. Pero sí hay que dejar en claro que la gente no es el enemigo, sino contra lo que se está luchando es contra un patógeno y que gran parte de los países han identificado que hay que aunar esfuerzos para luchar contra el patógeno. Sí, es probable que quizás la falta de conciencia de la gente también se ve extrapolada en las clases políticas. Por ejemplo, en España, en Italia, la declaración de cuarentena fue quizás demasiado tardía para la situación que tenían ellos a nivel doméstico. Sí, es muy, de nuevo, es muy complicado declarar una cuarentena. De nuevo, siempre lo que hay que estudiar es cuándo llegó la enfermedad. No es lo mismo. Nosotros trabajamos mucho con retroalimentación de datos, ¿no? Y si uno se pone a pensar en uno de alumno, ¿qué tan rápido retroalimento datos? No es lo mismo declarar una cuarentena cuando tengo 10, 12 días de la enfermedad circulando oficialmente, porque lo que, digamos, si bien la enfermedad empezó en noviembre del 2019, hasta enero, febrero del 2020 nada se había dicho. Una cosa es cuando vos entras en esa crisis de, bueno, recién me entré, y otra cosa cuando tuviste 3 meses y medio para declarar una cuarentena. De nuevo, cambia mucho la decisión de la cuarentena y si se tomó bien o mal, dependiendo en qué estadio de la enfermedad o del brote epidemiológico estabas. Estaba en el comienzo, estaba ya muy entrado, estaba en la mitad, y eso va a definir si se tomó bien la cuarentena o no, si se subestimó la capacidad del virus o no, si se conocía qué atributos tenía el virus o no, porque en un principio parecía que el virus no era muy contagioso, ahora cuando después se empezó a ver, el virus empezó a contagiar a diestra y siniestra. China tuvo que tener 80.000 casos para que pongan 11 millones de personas en cuarentena, lo cual ya te da un parámetro que se subestimó por todos lados al virus. Ahora, la información que recibió la segunda oleada de países, entre ellos Italia, España, Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, era una información relativamente limitada en un principio, a diferencia de lo que haya podido suceder en la región de América Latina, donde la información ya era mucho más abundante respecto al COVID-19, ¿no? Bueno, Donald Trump justamente lo que hizo fue, digamos, ir contra China en base a esto, que la información que nos llegaba de China en enero y febrero era limitada, estaba esta cuestión de censura del régimen y también los datos que aún hoy son un poco claros con respecto a la cantidad de infectados y de muertos en China. A ver, esto, una vez, tuve la suerte de ser docente en una materia de maestría de control de armamentos, ¿no? Y una vez hablaba con mis alumnos y me preguntaban, yo les decía, el arma nuclear se utilizó.
el arma química se utiliza. El arma radiológica cada tanto utilizan inclusive balas con uranio empobrecido. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta, que es que lo biológico tiene una coordinación distinta a nivel global y que siempre tiene que estar coordinado. ¿Por qué? Porque lo biológico, yo sé dónde empieza y no dónde termina. O sea, ¿yo puedo detectar al paciente cero? Sí. ¿Puedo detectar al último paciente? La verdad que no. En medio de una crisis yo no sé cuál va a ser el último paciente, no sé cuánto tiempo me va a llevar la crisis, no sé un montón de cosas. Entonces, acá la cuestión, y es una crítica válida la que hace Donald Trump, es: vos sabías quién es el paciente cero, vos tenías todas las medidas para frenarla, no la quisiste frenar y no sabemos dónde termina. Sí, es un punto muy válido de Donald Trump en esta situación. Bien, ¿cómo impacta el gobierno de Boris Johnson, que por cierto está contagiado del coronavirus, la pandemia y su tratamiento con respecto a declarar la cuarentena tardíamente, después de que Italia y España lo hayan declarado también tardíamente? Sí, lo de Boris Johnson es una cuestión muy especial. De nuevo, acá es muy interesante, son cuestiones de idiosincrasia, hay un montón de elementos que hacen a la hora de tomar una decisión. E inclusive podríamos decir que hasta Estados Unidos tardó en tomar la cuarentena, ¿no? En tomar la medida de la cuarentena. ¿Cómo impacta en el gobierno de Boris Johnson? De hecho, impacta negativamente porque la opinión pública le pidió la cuarentena. Después se vio el grado que hasta la corona terminó con coronavirus. Vaya el juego de palabras, que la corona terminó con coronavirus, pero bueno, son cosas graciosas que suceden en el castellano, ¿no? Pero cuando uno ve cómo impacta en Boris Johnson, es bastante negativo. No fue un impacto relativamente bueno. De nuevo, siempre hay que tener igual en cuenta cuestiones idiosincráticas. A ver, uno encuentra desde Latinoamérica, y yo voy a ir a comparar Boris Johnson con Donald Trump bastante, porque son dos países anglosajones. Así que voy a ir y volver con Boris Johnson y Donald Trump a propósito. Uno si se pone a ver la declaración del vicegobernador de Texas fue: si nos tenemos que morir los viejos mayores de 70 años, estamos dispuestos a poner nuestra vida para que nuestros nietos tengan un futuro. Palabra del vicegobernador de Texas. Uno se pone a ver la estructura de Estados Unidos, lo más fácil de ponerse a pensar por qué Trump tarda en declarar la cuarentena. Uno va a un viejo libro de teoría política, que ya tiene más de casi 200 años, que es el libro de Alexis de Tocqueville, y cuando uno lee Tocqueville dice: ok, ¿cuál es un elemento que tiene característico Estados Unidos? La resiliencia y el mirar hacia un futuro. El presente es una circunstancia, el futuro yo lo creo. Entonces es una sociedad que siempre ve que el futuro va hacia adelante. Entonces ahí se entiende por qué Estados Unidos toma la decisión. Entonces, de nuevo, son un montón de cuestiones idiosincráticas que ven a cada una de las sociedades. Desde este punto de vista, la idiosincrasia anglosajona tiene una forma más fría de ver este tipo de situaciones, y cuando no lo quiero tomar de manera despectiva, sino fría en el aspecto de son más distantes en las relaciones interpersonales. Y esas distancias en las relaciones interpersonales hacen también ver o darse cuenta que ciertas cuestiones tardarán más en tomarse como elemento netamente prioritario. Obviamente a Boris Johnson le salieron un poco más a decir: declarar la cuarentena porque no hay otro, y por eso Boris Johnson la termina declarando. Pero siempre a la hora de pensar decisiones, lo primero que hay que tener en cuenta son todas las idiosincrasias de las personas, o los bias cognitivos, o las preferencias, o las cuestiones culturales de una sociedad, que es lo que lleva a tomar decisiones de carácter importante, ¿no? Bien, la última pregunta del público fue: ¿por qué el gobierno no aprueba que se amplíen los test y deja a los privados actuar también con respecto a las clínicas privadas en área de política doméstica en Argentina? Ok, esto es una cuestión de política doméstica. Como vos lo dijiste, acá lo que hay que tener en cuenta es: a ver, yo soy hijo de dos médicos.
Y yo cuando era chico vivía haciendo angina bacteriana. Vivía en el médico y vivía con el antibiótico porque iban a hacer el hisopado, pero el hisopado de la angina era pasar el hisopo abriendo la boca, que cuando te dicen abrir la boca y decía, y sacás la lengua y te pasan el hisopo. Ahora, para hacer el test de coronavirus, primero, no es el mismo tipo de hisopado que se puede hacer en cualquier otro lugar. Es un test de hisopado que empieza por la nariz y termina en la nariz. ¿Qué significa? Que necesita manos especializadas o personas con un grado de preparación distinta a la de cualquier médico. De nuevo, no es un hisopado común. Segundo, el método más efectivo que se ha demostrado para ver la presencia de coronavirus o no es a través de los laboratorios de PCR. Los laboratorios de PCR son extremadamente caras las máquinas. ¿Qué significa esto? Que no todos los lugares la tienen. De hecho, muy pocos hospitales, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, tienen los laboratorios de PCR. Hospitales que lo tienen, por lo general las Fuerzas Armadas tienen, o las Fuerzas de Seguridad, tienen laboratorios de PCR, y algún que otro hospital público grande tiene un laboratorio de PCR. Pero ahora, si vos necesitas la prueba, que es la que más funciona, que es la de PCR, uno de los primeros elementos que hace que no se pueda ampliar la gente que toma los test es la complejidad misma que tiene el. Si bien hay test de rápida, de los test que vienen de Corea y todos esos lugares que son test rápidos para averiguar si uno es portador de coronavirus o no, lo primero que hay que tener en cuenta, primero, si necesita una forma también especial de hacerlo, y segundo problema es principalmente la cantidad de falsos negativos que hay. Porque un falso positivo dentro de todo lo aíslo y se acabó. Al final va un falso positivo, lo trato como si hubiese estado enfermo y al final no lo tuvo. El problema es el falso negativo, que yo hago el test, me da negativo, lo dejo y después la persona efectivamente era positiva. Y no es que se contagie, ya estaba contagiada y contagia a otras personas porque el test falso negativo. Por eso es que se tiende a utilizar métodos más complejos para la detección del coronavirus, y por eso es que el sector privado muchas veces carece de las maquinarias necesarias para llevar a cabo los test de coronavirus. Habría que ver ciertos hospitales, habría que ver tal vez en la ciudad de Buenos Aires, y el hospital italiano, el alemán, que suelen ser hospitales grandes, tienen las máquinas. Yo eso lo desconozco. Pero sí, lo que sí puedo asegurar es que pequeños consultorios o pequeños sanatorios no tienen la capacidad técnica para llevar a cabo las pruebas que más fehaciente dan a la hora de pensar el coronavirus, si uno está infectado o no. Entonces esa es gran parte de la respuesta para entender por qué está tan centralizado en lo público y no en lo privado. Bien, de acuerdo. Ahora vamos a... ¿las tenés? A ver. Ok. Acá me están pasando con la cucaracha las preguntas. No sé si la... bueno, los que están en Instagram las habrá visto. Voy a contestar la de Francia e Italia. Yo por ahora no creo que Francia e Italia se vayan de la Unión Europea. O sea, que se vaya Francia de la Unión Europea significa cerrar, señores, cerremos la Unión Europea, no sirve para nada. Se fue Gran Bretaña siempre fue un tanto díscola respecto a la Unión Europea. Y no, la verdad no es que Gran Bretaña se haya anticipado al COVID, porque Gran Bretaña hace 2 años votó el Brexit. 3 años votó el Brexit. Y Gran Bretaña tenía la capacidad de saber si el coronavirus iba a existir 3 años antes. Los británicos se mandaron un poco más grande que los chinos. Dudo de eso, así que seguramente no tiene nada que ver lo de Gran Bretaña. Sí, lo de Gran Bretaña obviamente se da en el marco de la situación que estaba aconteciendo en 2017 respecto a un montón de cuestiones, ejemplo, crisis de refugiados, que no ayudó para tomar la decisión del Brexit. Ahora, que tenga que ver algo del COVID con el Brexit, nada que ver, porque la decisión fue tomada hace 3 años.
Sí, básicamente si fuera por eso sería más como una especie de Nostradamus colectivo de parte del pueblo inglés y Sí, que al final les terminó saliendo mal porque tienen la misma cantidad de infectados, similar. Así que, sí, tal cual. No sé pasemos qué al otra escenario. pregunta sabes. Una pregunta más. Ok, a, a ver si estoy entendiendo la pregunta de esta pregunta. El cierre de fronteras, no sé a qué cierre de fronteras hace alusión. Sean fronteras internas de países de la Unión Europea, si fronteras propias del espacio Schengen, qué tipo de frontera. Si uno piensa, el cierre de fronteras fue efectivo para detener el coronavirus, no, evidentemente no, porque si uno va a los datos, acá tengo los datos encima, Italia 105.000 casos, España 94.000, Alemania 70.000, Francia 52.000. El cierre de fronteras, la verdad, no fue efectivo y sobre todo porque gran parte del contagio se dio de gente que provenía por avión. Por eso digo, ¿qué clase de fronteras se está hablando? Porque lo otro que se puede llegar a estar hablando es las fronteras provenientes de la cuestión de los inmigrantes, que yo diría, no, tampoco tiene mucha relación porque, primero, los inmigrantes a la Unión Europea entraban desde África y África tardó más en tener coronavirus que Europa. Por lo tanto, en primer lugar, África era un continente libre de coronavirus y las fronteras europeas con África ya estaban cerradas. Así que poco tiene que ver las fronteras en el aspecto de los refugiados provenientes de Libia y todos esos lugares. Y segundo, si se piensa en cuestiones de Siria, exactamente la misma respuesta. O sea, Europa ya estaba infectada con coronavirus antes que los grandes aglutinamientos que tiene Turquía de refugiados en la frontera con Grecia tengan un efecto per se. Así que el cierre de la frontera, de nuevo, si se está refiriendo por el tema de los migrantes o los inmigrantes o los refugiados, no tiene nada que ver una con otra porque los casos son anteriores. Si hace ejemplo a las cuestiones de cerrar la frontera entre los países en el interior del Schengen, y bueno, es una medida de salubridad que igual cabe destacar que ya los casos son tantos que la medida si llega un poco tarde en ese aspecto. No hay mucha relación en eso. Si uno utiliza un modelo estadístico no habría gran cantidad de relación utilizando, se podría hacer una regresión, ¿no? Utilizando variables. Si uno ve, si uno lo modeliza, tendría que modelizarlo bajo una regresión lineal con 0 y 1, y cuando uno empieza a ver los movimientos en T determinados, T llamándose tiempos, no, porque de hecho África y la frontera Siria-griega tuvieron casos después que la propia Unión Europea haya reportado sus primeros casos, así que no tienen poco que ver una cosa con la otra. Lo único que sí podría llegar a generar una cuestión es, bueno, cruzan y se infectan, saturan más el sistema de salud, pero en principio no debería tener que ver una cosa con la otra. Bien. Ya estoy. Hagamos una más, creo. ¿Está bien? O sea, en la segunda etapa ya no estaba encubierto. O sea, en la primera etapa encubrió, de hecho, la OMS nunca puso pies en el terreno en Wuhan. Es una primera de las cosas que China. Sí, una de las primeras cosas que uno piensa a la hora de criticar a la OMS y la complicidad con China fue que la OMS ni siquiera se hizo cargo de poner los pies dentro de China. Entonces, el descubrimiento se da en la primera etapa. En la segunda etapa, en realidad lo que hay es la presión china para evitar que se destruya aún más la figura china. Entonces, por eso vetaba vez tras vez que se declare una pandemia.
y tuvo que esperar la OMS, por eso digo, la OMS fue cómplice de China en tardar casi 3 meses en decir que se estaba ante una pandemia. No es la segunda etapa la que importa, sino el encubrimiento se da en el primer brote de infección. El segundo, como ya eran países donde las estadísticas tienden a no adulterarse, evidentemente no había faltante o encubrimiento de información, sino lo que había era una presión china para que no se hable de pandemia china o virus chino, o busquemos otra forma de llamar al COVID porque me pone incómodo que se llame virus de Wuhan. Bueno, tras esto abrimos con el escenario europeo, el cual por cierto las últimas preguntas tenían bastante relación. ¿Qué países de Europa se verán complicados al verse forzados a emitir deuda para hacer frente a la pandemia? Todo. A ver, primero, la deuda es un elemento natural de los países. O sea, no hay que pensar que tienen que emitir deuda únicamente por la pandemia. El apalancamiento en cuestiones de deuda siempre existió en los países. ¿Qué países se verán complicados al verse forzados a emitir deuda para hacer frente a la pandemia? Yo te diría que casi todos. O sea, hay algunos no que van a tener que emitir más que otros. Ahí sí podemos hablar. Ahora, ¿cuáles van a verse forzados en Europa? Y yo te diría que todos. Lo único que habrá que ver es cómo se maneja el stock de deuda de esos países. Y eso es lo que va a dar qué tan volátil va a ser la deuda y con qué tasa de interés va a haber la deuda. Ahora, si se trabaja bajo deuda de bonos emitidos por el Banco Central Europeo, la prima de riesgo baja, por ende baja la tasa de interés y desde ese punto no habría grandes problemas. Si vos me preguntás, casi todo. No podría decir qué país de Europa no tomaría deuda, no emitiría deuda. Al contrario, yo creo que casi todos. Pero hay países que no respetaron, digamos, los márgenes de deuda y déficit público durante los últimos años, desde el 2008, que había impuesto la Unión Europea. Muchos países del sur, en general. Entonces, hay una división entre el norte y el sur de la Unión Europea también con respecto al manejo de la pandemia y las finanzas públicas. O sea, a ver, respecto a la pandemia, per se, es lo que ya venía comentando de la cuestión idiosincrática de cómo ve cada sociedad o cada cultura el tema de la pandemia. De nuevo, hay países que han optado que personas mayores de tal edad no se atiendan. Directamente se priorice, en medicina se llama triage, que se busca cuáles son casos de mayor urgencia y con mayor probabilidad de supervivencia por rango etario, lo que sea, y hay países que han decidido que, bueno, que en el triage de ellos, personas con X cantidad de años no tienen lugar en los hospitales. Entonces, directamente queda a su suerte. Tienen un elemento de justicia, aunque parezca raro decirlo, porque lo que ellos piensan es, ok, si esta persona de 75, 80 años logró tener su vida, ¿por qué se la tengo que restringir a la persona de 30? Entonces es una lógica de justicia distinta a la que nosotros veríamos, que nosotros veríamos y diríamos, che, ¿por qué agarramos y no somos justos y ponemos las camas de tal manera? No, porque tal vez ellos lo que creen que la justicia se da en la experiencia, y en la experiencia la cuestión de hay personas que no vivieron la experiencia y tienen el derecho de buscarla. En el manejo de las finanzas, en medio de una crisis como el coronavirus, no se va a tocar mucho, demasiado, porque de nuevo, ya cuando se habla de lo biológico trasciende fronteras. Es fácil verlo con el mapa del COVID, hay un montón de mapas sobre el coronavirus y cómo va evolucionando día a día. Los agentes patógenos no conocen fronteras. Y al no conocer fronteras, yo no creo que se ponga muy estricto en cuestiones financieras o en tecnicismo de cuánto apalancamiento, deuda, PBI debe tener cada uno de los países de la Unión Europea en este momento. Yo creo al contrario que podrían llegar hasta flexibilizar esa cuestión. Así que no, si hay una división en el manejo entre el norte y el sur,
es por cuestiones de idiosincrasia. Ahora, en cuestiones de finanzas públicas, yo no creo que ningún premier se anima a decir se corta el financiamiento para tal porque podría ser de hecho peligroso. En un momento se pensó que no se quería ayudar a Italia y hoy han llegado más de 200.000 trajes de contención biológica, más de 1 millón de mascarillas provenientes de Francia y de Alemania a Italia, y de hecho Alemania ha aceptado tratar a pacientes italianos que vivan cerca de la frontera italo-alemana. Así que inclusive Alemania ha puesto a disposición hospitales alemanes para que pacientes italianos se puedan ir a atender. Sí, de hecho recuerdo que habían enviado un avión hospital justamente a Milán. Bastante bien equipado comparado con lo que nosotros tenemos. Inclusive ahora ya Alemania ha permitido que se cruce la frontera para que se vayan a atender. Por eso digo, no se van a poner muy tediosos con el tema de cómo contener la infectividad o cómo contener el virus, porque todos saben en este caso que la desidia en el financiamiento puede llevar a que la escalada sea peor. Por eso digo, no creo que haya mucha inflexibilidad en cuestiones financieras referidas al coronavirus per se. Entonces, ¿es posible que los países menos endeudados en Europa acepten algún tipo de mutualización de deuda, o sea, coronabonos y eurobonos, propuesto por la Unión Europea? A ver, Angela Merkel dijo que no. Ahora, el no se puede negociar. De nuevo, Grecia intentó en la crisis intercambiar sus bonos de deuda por bonos del Banco Central Europeo y Merkel dijo no. Ahora de nuevo, era un problema focalizado griego. Tenés que ver cómo evoluciona la pandemia para saber cuánto van a flexibilizar este tipo de cuestiones. En principio, si bien es un no es un no rotundo y los no rotundos serían un poco complicados de darse. Acá es donde más flexibilidad en política se necesita para poder llegar a una salida no consensuada, pero sí organizada entre todos. Tal vez vos y yo podemos discrepar el método, pero por lo menos buscar un método. Y que necesitamos un método. Después pensaremos cada uno cuál es el método más efectivo para nuestro territorio. Pero sí tenemos que saber que va a haber una idea de si nos tenemos que organizar para que cada uno tenga un método y cómo financiar el método para salir de la pandemia. Bien, de acuerdo. Entonces ahí es un juego de negociación que tendrán que hacer países como Pedro Sánchez, liderados por Pedro Sánchez, o Giuseppe Conte con Angela Merkel, o la negociación legislativa que hay dentro de los países del norte, por ejemplo, a nivel doméstico. De nuevo, cabe destacar que el coronavirus se llevó a un ministro de Finanzas regional alemán, y no por muerte del coronavirus, sino porque se suicidó. De nuevo, hay un montón de cosas que son un no, que políticamente se puede hacer una cosa, o se dice una cosa y después la acción viene por otro lado. Bien. En tanto España e Italia, que han disparado gasto público en los últimos años y por tanto tienen menos margen de maniobra ahora en la crisis para trabajar, los partidos de estos países pueden verse forzados a realizar elecciones una vez que sus gobiernos sean desprestigiados en caso de que haya un escenario post-crisis. Por deuda no. O sea, por deuda no, por un solo motivo. De hecho, tanto Italia como España vienen de elecciones recientes. Así que no, por deuda no. Sí por el manejo de la crisis. Sí puede llegar a pasar que las coaliciones que gobiernan en Italia y en España, cabe destacar que ambos son parlamentaristas, las coaliciones que gobiernan en Italia y en España, se caigan por el mal manejo de la crisis. No por cuestiones financieras per se, sí por el mal manejo de la crisis. Obviamente, este tipo de cuestiones generan lastimaduras internas que se van a dar después de la crisis. No es el momento para ir acribillando primeros ministros en Italia y en España, porque uno, de nuevo, necesitas a alguien que coordine lo poco que se puede coordinar. Ahora, después de la crisis se verá quién fue un
piloto de tormenta relativamente apto y quien no lo fue. Bien, entonces, en base a esto, ¿existe una alta probabilidad de desintegración de la Unión Europea o las políticas de rescate de Bruselas pueden aliviar la crisis de coronavirus en Europa? Aunque... A ver, de nuevo, probabilidad, yo diría, no sé, es interesante. Gran Bretaña se fue sin coronavirus. Parece gracioso, pero es así. Gran Bretaña hace 3 años dijo yo me voy de la Unión Europea. Hay países que sí no están muy de acuerdo con ciertas políticas que está tomando la Unión Europea, pero no respecto per se al coronavirus, sino de las exigencias que se les hace al sistema político. Llámese Hungría, por ejemplo, que hoy eliminó gran cantidad de derechos civiles y declaró un estado de sitio por el coronavirus. Pero digamos que el sistema político húngaro no era el más liberal, democrático o lo más semejante a un sistema alemán, ¿no? De hecho, bastante distaba en ese aspecto. Y lo otro que estos países van a evaluar a la hora de decir que voy de la Unión Europea es su proximidad a la Federación Rusa. Porque si hay que tener que algo en cuenta es que la salvaguarda de que estos países sean relativamente independientes es la Unión Europea y a su vez la Unión Europea con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es la probabilidad? Y si uno ve, los díscolos son más cercanos a la Federación Rusa, pero asimismo los díscolos necesitan pertenecer a la Unión Europea para pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que la Federación Rusa no extienda su área de influencia en esos países. No voy a decir la palabra anexión porque no necesariamente se necesita anexar, sino directamente no extienda la influencia en esos países y los utilice como tampones propios en vez de soberanos en sí. Bien, entiendo. Entonces, estos países no pueden abandonar su posición o su compromiso con la OTAN en la Unión Europea, pero si tuvieran que hacerlo, tampoco creo que lograrían llegar a ser el nivel de Estado tapón que requiere Rusia para con ellos. De nuevo, una cosa es que Gran Bretaña se corte de la Unión Europea y ahí pasó la moto. Todos vimos cuánto le costó a Gran Bretaña en términos monetarios irse a la Unión Europea, irse de la Unión Europea, perdón. Lo mismo va a suceder con estos países y sus economías no son tan globalizadas como la de Gran Bretaña o no tienen la puja de la libra esterlina. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si a Italia le es conveniente volver a la lira o a España a la peseta. Esas son cuestiones que también hay que tener en cuenta. Bueno, con respecto a la historia económica de Italia, Italia vivía devaluando la lira para poder crecer y aumentar su productividad en general. Así que no sé si quisieran volver a eso. Y mucho menos Hungría, que sería Hungría al lado de la Unión Europea. Sí, es una buena pregunta, no tengo idea, pero es una buena pregunta. No creo que pase en el corto plazo, por lo menos en el corto plazo. A su vez, Polonia y Hungría tienen como una especie de pacto el gobierno de Andrzej Duda con Orbán y evitan que sean suspendidos, por ejemplo, por la Unión Europea en general, o penalizados. Sí, también está la cuestión del Visa 4, que también trabajaban bastante juntos cuando fue la cuestión de los inmigrantes. Sí, estos son juegos propios que trae la supranacionalidad que tiene la Unión Europea. O sea, si bien la Unión Europea es un ente supranacional, hay que tener en cuenta que está conformado por estados soberanos. Y los estados soberanos también van a tener cierto juego interior entre ellos. Y bueno, no es de extrañar que Polonia y Hungría colaboren para evitar este tipo de situaciones, de la misma manera que el Visa 4 logró frenar ciertas imposiciones que se le querían hacer a algunos de los miembros, y dijeron, mirá, no, y no lo pudieron hacer resolver en el Consejo de la Unión. Así que es parte del juego político de la Unión Europea, nada más. Bien. Vamos con el subtópico de Medio Oriente.
¿Qué tan grave puede No, agravar la situación del coronavirus a la frontera turca, teniendo en cuenta el uso que le da Recep Tayyip Erdogan, el premier turco, a los migrantes? lo único que se puede agravar es el hacinamiento. Y el hacinamiento per se la cantidad de contagiados. Grecia cerró la frontera, hubo disputa hace 3 semanas, si no me equivoco, fue la disputa entre Grecia y Turquía por la muerte de unos refugiados sirios que intentaron cruzar, que hubo acusaciones cruzadas de que Grecia reprimió con armas de plomo y Grecia salió a decir, no, nosotros utilizamos gas lacrimógeno, creo que fue hace 3 semanas, 2, bien no recuerdo la fecha. Lo único que se va a generar es, a este paso, si se sigue jugando con los refugiados de esta manera, una zona de no man's land, tierra de nadie. Y en esa tierra de nadie el coronavirus tiene el mejor caldo de cultivo para entrar a fulminar personas a diestra y siniestra. Sí, o sea que los refugiados que hay en Turquía, en la frontera turco-griega, pueden verse fulminados, justamente, exterminados quizás por la pandemia. Sí, y ahí el gran responsable. Sí, el gran responsable ahí sería Erdogan, hay que tenerlo en cuenta, porque es el que le dio el paso a las personas. Y que hace juego político con este tema de la Unión Europea, que paga 6 millones de euros para tener a los refugiados dentro de su territorio. Lo que pasa es, de nuevo, o sea, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, es que si yo te digo, no te voy a dejar pasar, y vos ya te hiciste cargo de las personas, en realidad la responsabilidad ya es tuya. Y yo te avisé que no te iba a dejar pasar. Entonces, si vos estás dejando mandar a morir personas a una tierra de nadie, en medio de una crisis humanitaria como es el coronavirus, y la verdad tenés que tener un estómago bastante fuerte para jugar de esa manera. De nuevo, queda en la conciencia de cada uno y en la creencia religiosa de cada uno si habrá un castigo post-mortem o no por ese tipo de acciones. Pero es una jugada que es realmente poco amistosa por parte de Turquía a la Unión Europea. De nuevo, se puede trabajar de otras maneras. Lo único que, como te digo, si ahí se genera una tierra de nadie, qué sé yo, evidentemente el brote del coronavirus ahí va a ser fulminante. Tendrán que ver los dos lados cómo lo manejan. Cada uno asumiendo su responsabilidad. Bien, vamos a proseguir con Israel. ¿Cómo puede impactar el COVID-19 en Israel, donde el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, obtuvo al menos 3 victorias legislativas consecutivas, aunque fueron algo forzadas? A ver, yo no sé si ganó 3 veces las elecciones de Netanyahu. Por un solo motivo, no está gobernando. De hecho, el encargado de formar gobierno y el que le hizo el presidente israelí el pedido formal de conformación de gobierno, el primer ministerio, es a Benny Gantz, no a Benjamin Netanyahu. De hecho, Benjamin Netanyahu, la elección pasada, inclusive no pudo conformar gobierno y también le había dado la idea a Benny Gantz de, bueno, conforma vos. Obviamente Benny Gantz fracasó, se tuvo que llamar de nuevo a elecciones. Israel, en cuestiones de cómo impacta el COVID en Israel y en la cuestión política, es en cierto punto anecdótico por un solo tema. Israel es un país extremadamente particular y el sistema político israelí es extremadamente particular. Antes de la llegada de Netanyahu al gobierno israelí, los primer ministros en Israel duraban poco y nada. Ahora siempre funcionó. Es una particularidad que tiene Israel. Podés estar vos, puedo estar yo, o cualquiera de las personas que nos están escuchando, siendo el primer ministro israelí, Israel funciona igual. Pero eso es una característica propia de la sociedad israelí. O sea, no está tan ligada la vida a la política. Hay una separación fuerte de la esfera pública de la privada. Entonces ellos pueden estar sin primer ministro 8 meses y la vida en Israel continúa como si nada. Entonces técnicamente acá es más importante saber quién es el ministro de salud en Israel que quién es el primer ministro, porque es el que está tomando las decisiones de salubridad. ¿Cómo impacta el COVID? Realmente
no tiene un gran impacto, pero es por cómo es Israel en sí misma, que es una particularidad muy grande que tiene el Estado de Israel. Es como, bueno, no tenemos primer ministro, la vida sigue y las decisiones se toman igual. No hay grandes, y esto se da porque no hay grandes alteraciones de política de salud o de seguridad entre los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tenés grandes alteraciones en lo que es doctrina de seguridad y doctrina de salud entre los partidos políticos, esté quien esté, el COVID se va a manejar igual. Entonces, ¿qué implicancia tiene el COVID? Nula. Bien, entonces Israel se maneja más por políticas de Estado y el único país que me ocurre que sea similar es Italia, pero muy lejos igual. Israel es una de... yo siempre digo, hay una particularidad que tiene Israel que tiene Estados Unidos también. Los dos son países creados por refugiados y tienen características muy similares en ciertas formas de concebir la sociedad. Pensemos que la historia de Estados Unidos nace con el Mayflower y los exiliados el reino católico de Inglaterra. Israel nace después de el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. Son dos países que nacen después de persecuciones y ellos tienen una forma de concebir, tanto Estados Unidos como Israel, la vida en el aspecto de la vida continúa. Entonces, como la vida continúa, no importa quién está tomando la decisión, se la tiene que tomar. Lo mismo pasa en Estados Unidos. No hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos. Podremos tener alguna que otra diferencia entre un demócrata y un republicano, pero no son dos cosmovisiones del mundo distintas. Acá es exactamente lo mismo. Bien. Bien, de acuerdo, está bien. ¿Querés que tomemos un descanso? Me gustaría que tomemos un descanso de 5 o 7 minutos y seguimos con la siguiente sección, que es un poco más corta. Proseguimos con la sección de crisis económica, en la temática de crisis económica. En este caso, sobre aversión al riesgo, ¿por qué ocurre la aversión al riesgo en los mercados bursátiles? ¿Es el impacto del COVID-19 preponderante en la caída del precio del petróleo? A ver, ¿por qué existe la aversión al riesgo en los mercados? Es una cuestión de psicología del inversor, ¿no? Hay personas que están dispuestos a aceptar más riesgo que otros. Hay personas que invierten en derivados financieros, altamente riesgosos, hay otros que prefieren un plazo fijo. Ahora sí, lo que hay que tener en cuenta es que en momentos de crisis hay una tendencia a buscar, en inglés se llama flight to safety, la búsqueda de seguridad, ¿no? Y se va a instrumentos financieros mucho menos riesgosos, en este caso, por ejemplo, los bonos AAA del Tesoro norteamericano. Esto es algo que se va a ver por cuestiones obvias de lo que es el coronavirus. El coronavirus es preponderante a la caída del precio del petróleo totalmente. O sea, uno tiene que ponerse a pensar que el petróleo cruza toda nuestra vida. Somos una sociedad petrodependiente. Y en esa cosa de ser una sociedad petrodependiente, si paramos la sociedad, automáticamente paramos el consumo de petróleo, o a lo sumo lo disminuimos brutalmente. Entonces, ante un parate social como el que está trayendo el coronavirus, es esperable que el precio del petróleo se derrumbe, porque nosotros a veces solo pensamos el petróleo para la nafta, pero nunca pensamos el petróleo, cualquier elemento plástico. De hecho, acá tengo el alcohol en gel, no voy a mostrar la marca, pero está en un recipiente plástico hecho de derivado del petróleo. Entonces, si uno se pone a pensar esas cosas, o la botella de agua, o lo que sea, son derivados del petróleo. Entonces, como es una sociedad petrodependiente, cuando la sociedad se frena, el petróleo baja el precio. Es algo natural que pase. Bien. Ahora, en un artículo de Nouriel Roubini, menciona que el déficit fiscal de varios países debería de aumentar de 2 a 3%, que es el que estuvo aumentando España hasta no hace mucho, a un 10% del PBI. ¿Cómo solventar este déficit a aquellos países más comprometidos? ¿O cómo podrán solventarlo? Ok. Roubini es un caso que dentro de la economía creo que
sería interesante saber cuál es de qué rama de estudio viene Muriel Rubini para saber por qué argumenta esto. Digo yo voy a que es una... esa pregunta que es keynesiano y de la Universidad de Harvard. Es economista. Sí. Bueno, ok. Bajamos a teoría económica clásica, ¿no? O sea, ¿cómo los estados solventan el gasto? ¿Por deuda o por emisión monetaria? Ok. 2 o 3% del PBI dentro de todo es relativamente estable como déficit. No es sugerido que sea continuo, pero en momentos de crisis yo podría inflacionarias y irrisorias como la de Alemania en 1926, donde era necesaria ir con una carretilla de billetes para ir a comprar un pedazo de pan. O sea, sin precedente no lo puedo decir porque sí hubieron precedentes. Ahora, si tengamos en cuenta la escala que puede tener una crisis hiperinflacionaria, tenés un déficit del 10% del PBI. Creo que es una... Rubini acá se le fue la mano, digo, no. Son, de nuevo, a veces decimos, es peligroso andar diciendo que las personas son el enemigo cuando el enemigo es el virus, y acá venimos en una situación relativamente similar. Ojo con ciertas medidas tremendistas, porque 10% del PBI no hay economía que aguante un déficit del 10% del PBI. No hay economía, ni siquiera las economías más desarrolladas te aguantan un déficit del 10% del PBI. Entonces, para países emergentes como Brasil o Argentina, que tiene una deuda también bastante grande, sería total esto, sería una autodestrucción. Si lo haces a través de deuda es un default automático, si lo haces a través de emisión monetaria es hiperinflación automática, o por A o por B o combinada. Que la hiperinflación depende en qué moneda tengas la deuda, porque si vos tenés la deuda dolarizada y vos emitís pesos o reales, como vos necesitas cada vez más reales para poder conseguir un dólar, evidentemente después terminás desponteando por que el mercado interno no es capaz de generar la suficiente cantidad de pesos para comprar dólares para pagar la deuda. Así que no, o puede ser mixto, que sea un default con hiperinflación, una hiperinflación o un default, pero ninguna de 10% del PBI es de carácter casi irrisorio, decir que hay que aumentar al 10% del PBI la cuestión del déficit porque es insostenible. Piensen que en la República Argentina 10% del PBI sería pedir casi 50.000 millones de deuda de una para solventarlo. El monto similar, el monto del Fondo Monetario Internacional, exactamente el mismo monto. El monto fue 55.000. El PBI de la República Argentina ronda entre los 500.000 y los 600.000, depende del año. Así que digamos que es volver a poner un crédito al Fondo Monetario Internacional encima para financiar el déficit, un déficit anual, porque encima es uno, de un año. Porque cuando decimos 10 puntos del PBI es por año. Así que hay que tener cuidado con esos números porque son un poco complicados, ¿no? de poder solventarlos. Claro, habiéndose que la posición argentina es que no tiene espalda para pedir ese número ni por casualidad, porque ya lo hizo y a su vez no le funcionó, no hizo la reforma que supuestamente tenía que hacer, que le compró el tiempo, el dinero prestado por el FMI. Ningún país tiene espalda. El PBI de los Estados Unidos es de 12 billones de dólares. O sea, el 10% del PBI sería... lo que quiero decir es que el 10% del PBI sería que Estados Unidos tome deuda por 1,2 billones de dólares. O sea, de nuevo, pongamos a magnitud los números, el 10% del PBI de déficit, como sea, es insostenible en un solo año. De nuevo, si ya es complicado el 2 o 3, decir el 10 es un número que asusta un poco. De nuevo, no sé cómo Muriel Rubini llegó a esta idea. Yo particularmente la descartaría, pero bueno, habría que ver cómo llegó Rubini a esta conclusión. De nuevo, para mí es un suicidio masivo. O barajar y dar de nuevo.
rompamos el patrón dólar, rompamos el patrón que exista, porque creo que la única manera que hay para financiar deuda en todo el mundo del 10% del PBI es que se rompa el patrón dólar y volvamos a un patrón rígido como era el patrón oro. Es la única probabilidad que tenés. Si no, no tenés. Y no te alcanza. Bien. ¿Qué medidas en materia de política monetaria pueden ser efectivas para detener la caída del sector privado ahora que varios países están en cuarentena, por ejemplo? En el caso argentino. Ok, acá me voy a pelear un rato con nuestro presidente. Concuerdo que la inyección de dinero puede ser una salida en el corto plazo. Ahora, la pregunta es a quién quiero rescatar y cómo voy a rescatar. A ver, yo siempre hago el mismo ejemplo para explicar algunos términos económicos. Si yo tengo parada la producción, o sea, digamos que, ¿cuántas personas nos están viendo? Ya que estamos, que pasen por la cucaracha, ¿cuántas personas nos están viendo? No importa. Digamos que nosotros dos somos una economía cerrada. Nosotros dos producimos 2 manzanas y ganamos 1 peso cada uno. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el valor de la manzana? 1 peso. 1 peso. 2 más, tal cual. Ahora, vayamos a, ok, yo inyecto dinero en el mercado, pero no aumento la producción. Y no aumento la producción porque estoy en medio de una cuarentena, Por eso encima es más jodido el ejemplo. Yo agarro y digo, bueno, Leo, a partir de ahora vos ganás 5 pesos y yo gano 5 pesos. Entonces, la manzana, y sigo teniendo 2 manzanas, pero el número total de la economía es de 10 pesos. ¿Cuánto vale la manzana? 5. 2 manzanas a 10 pesos, que es el tamaño total del PBI en este ejemplo ficticio, son 5 pesos cada uno. Ahora, ¿hice más rico al país? No. Lo único que hice es aumentar el precio, porque en realidad lo que hace más rico al país es el aumento de la producción, no el aumento nominal del dinero, que es lo que se ve en cuestiones inflacionarias. ¿Cómo se puede mitigar la crisis? Acá es donde yo discrepo con nuestro presidente y hay que tener una mirada más multidimensional, ¿no? O sea, si bien es cierto, inyectar dinero en los sectores bajos es netamente necesario, lo otro que hay que tener en cuenta es que las pequeñas y medianas empresas vienen de una crisis acarreada por la propia Cámara Argentina, datos propios de la Cámara Argentina de Pequeñas y Medianas Empresas, que viene ya desde el año 2008. Entonces, la otra alternativa es, además de inyectar dinero en sectores más bajos, es inyectar dinero en las empresas, por un solo motivo. La empresa tiene 2 opciones con su stock de dinero, ¿no? Una es pagar los costos fijos y variables de la producción, entre ellos el salario, que lo otro, y la otra no pagarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito el dinero a las empresas? Que ¿cómo es el método en que las empresas reciben el dinero? A través de producir y vender sus productos. O los servicios, lo que sea, depende de la rama de la economía que estemos hablando, si estamos hablando de industria, estamos hablando de servicios, pero todas se manejan exactamente igual. Ahora, si yo agarro y le pongo un montón de medidas a las empresas, donde les trago el capital, les trago el stock de dinero, y encima no les doy alternativa inyectándole dinero, automáticamente la empresa quiebra. O toma medidas poco agradables. De nuevo, una cosa es, hay grupos económicos que obviamente tienen espalda suficiente para bancar esta crisis. Ahora, acordémonos que el 70% del empleo en la República Argentina no viene de los grandes grupos económicos, viene de las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo estoy poniendo en juego el 70% de la capacidad de empleo de la República Argentina, porque estoy ahogando a la pyme en 2 sentidos. Uno, la tasa de descuento que la pyme, para pagar cada uno de los sistemas, para pagar cada uno de los impuestos, tiene que ir a descontar cheques a tasas muy altas, entonces pierden gran cantidad de dinero, y encima ahora les digo, no muchachos, para solventar la crisis, en vez de bajar los impuestos, les digo, no, pidan un crédito blando. O sea, estoy obligando a la empresa a endeudarse
a un elemento que encima ya es cada vez más traicionero, que la tasa de interés y la tasa de descuento. Entonces, aunque pongas una tasa preferencial del 24%, a la pyme la seguís ahogando. Y el que tenga cualquier empresa, un microemprendimiento o lo que sea, sabe que es así. Entonces, ¿cuál es una manera paliativa de solventar la crisis, aunque no se crea? Y acá voy a ir un rato en contra de Keynes. En vez de financiar la demanda, es financiar la oferta. ¿Por qué? Porque la oferta es la que genera empleo. Si yo financio oferta, el empresario aumenta la fábrica. Si el empresario aumenta la fábrica, toma gente. Si toma gente, aumenta el consumo y así hago la espiral. Ahora, siempre se tomó la espiral keynesiana de una manera inversa. Le doy plata a la gente para que consuma, pero eso no necesariamente implica que aumente la capacidad productiva de las empresas. Por eso todos los financiamientos, tal cual, todos los aumentos de consumo por parte de la inyección de dinero a la demanda terminan en inflación. Ahora, si uno inyecta dinero en la oferta mediante ciertos mecanismos de decir, ok, yo te inyecto dinero si vos haces cierta cuestión, ejemplo, yo te inyecto dinero para que vos compres más máquinas y tome más gente, la inyección del dinero, en este caso en la oferta, se vuelve productiva, a diferencia que en la demanda, en realidad, mientras en una solo cubre la cuestión de cuánto puede moverse microeconómicamente hablando, la curva de, no me sale per se, la curva de felicidad en cuanto de lo que yo puedo consumir, en cambio en el otro lo que yo estoy moviendo directamente es la oferta que puedo dar a la hora de dar productos en la sociedad. Y hay uno de los elementos más importantes para tener en cuenta, que el dinero en las economías globalizadas viene por dos factores, o por la creatividad, que es la industria del diseño, llámese por qué un teléfono de la marca Apple sale 3 veces más que un teléfono de alguna otra marca con prestaciones similares, ahí viene lo que es la cuestión del diseño, o por la economía de escala. Entonces, para economía de escala también necesita inyecciones, cuestiones de maquinaria, para poder llevar a cabo la economía de escala. Como sea, por una o por otra, yo aconsejaría tener que cuando se inyecte dinero, se inyecte en los dos lados. Uno en los sectores más bajos, obviamente, para cubrir la vulnerabilidad de los sectores más bajos, y otro en las empresas que le permitan, y bien termina la crisis, no solo mantener la capacidad productiva que tiene, sino lo que necesita República Argentina es automáticamente aumentar la capacidad productiva para realmente generar un crecimiento sostenido. Si no, nuevamente vamos a decir que nuestro PBI aumenta en pesos, vamos a decir que la recaudación fiscal aumenta en pesos, pero cuando se hace nominativamente pesos sobre dólar, el peso cae y la recaudación fiscal. Claro, entonces, en caso de que caiga la recaudación a nivel nominal, a nivel de dólar, entonces nuestro país está recaudando menos, entonces es mucho más posible que caigamos en default con bonistas privados, más allá de los fondos. Sí, y aún así tendrá la producción del país, del sector privado. Por eso digo, o sea, la única salida que tiene la República Argentina es a través de la producción, y en eso estoy de acuerdo con cada uno de los candidatos, y ningún candidato tuvo la locura de decir, tiene incentivo a salir. Entonces lo que tengo que generar es un sistema de incentivos, y ahí es donde se debe recalcular dónde se pone el dinero y en qué proporciones. Nuevamente, en medio del COVID hay que tirarle un centro a las dos partes, a los sectores bajos, para que puedan seguir consumiendo, porque el sector bajo implica la informalidad, y la informalidad significa no trabaja, no come, lo mismo que un monotributista, que es casi una informalidad pero legal. Y los sectores empresariales también pensarlo de que necesitan un stock de dinero para poder continuar pagando sueldos, etcétera, y que no puede obligar a un sector que ya está contra destruido a tomar más deuda, porque al fin y al cabo alguien la deuda la tiene que pagar. Bien, entonces el gobierno tendrá que dividir esfuerzos, dividir la inyección del flujo de dinero, dividir la inyección del flujo de dinero, en vez de concentrarse en la población y no dividir narrativas, por ejemplo, de que unos tienen que ganar menos, ya estaban ganando menos hace mucho tiempo. Sí, tal cual. Una frase poco feliz, la de Alberto Fernández en su discurso del día domingo, fue una de las frases menos felices que
que le he escuchado. Está bien, supongo que la frase en realidad no fue dada al sector empresario completo, sino fue dada a Paolo Roca, que después lo salió a explicar. Ahora, dentro de lo que es el mundo empresarial, la frase no fue feliz porque el que conoce en qué situación están las pymes, lejos está una pyme de realmente hacer que el empresario o el dueño de la pyme esté con una holgadez monetaria importante. De hecho, el que conoce una empresa pyme, el empresario y el trabajador, la única diferencia que tienen es quién puso la plata, porque el empresario pyme está en la máquina y no en el trabajador, y eso es algo clásico de una industria de tipo pyme. Bien, entonces la frase en realidad, si bien fue dirigida a Paolo Roca, que hizo esa cuestión de despedir 1.500 empleados, en realidad el receptor al final termina siendo el sector empresario o las pymes o las pequeñas y medianas empresas, incluso las cooperativas a veces. La cantidad de cooperativas que están sin cobrar, la cantidad de pymes que ni bien empezó la crisis en China, he hablado con varias pymes y me habían dicho, mirá, tengo stock para 48 días. Y hoy ya no tienen stock, hoy están muertas. Y no saben cómo seguir, no tienen idea cómo seguir. Y el empresario pyme viene castigado hace 10 años. Hay algunas cuestiones que hay que empezar a decir la verdad. El empresario pyme ya lleva 10 años de castigo y han cambiado los signos políticos de los gobiernos y el empresario pyme lo han seguido castigando. Al monotributista lo han seguido castigando, a los sectores informales lo han seguido castigando. Acá ya no es una cuestión de quién gobierne, sino que la política en muchos casos no ha diferido de una gestión de la otra. O sea, los impuestos se han subido en todos los sectores, el stock de dinero que se le da a las pymes, la verdad, nunca se ha aumentado y las razones para que una pyme salga a producir más nunca estuvieron dadas. No, yo no voy a hablar de las grandes corporaciones porque ellos juegan otro juego. Pero si realmente vamos a pensar en la cuestión del COVID-19 y la pyme en la República Argentina, que es el 70% del mercado laboral, y le han pifiado todos los signos políticos. No hay signo político que no se haya dedicado a reventar la pyme argentina. Lamentablemente. Pero bueno, creo que estas son casi todas las preguntas de crisis económica. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo para crisis energética, la cual puede entrar en otro webinario, digamos, o en otro videollamada para tratar ese tema más en específico. Sí. Con respecto al tema de OPEC y Rusia. De hecho, crisis energética, si bien está cruzada por el coronavirus hoy en día, ya la cuestión energética hay que verla. Yo creo que ahí hay que hacer un parate y decir, ok, se ve energía per se porque es un mundo totalmente aparte, donde directamente se debería pensar la geopolítica de la energía. Bien, te agradezco mucho de parte de Nueva Proyección de esta oportunidad, de esta entrevista y que hayas respondido básicamente casi todas esta infinidad de preguntas que hemos dado, las cuales no son realmente cuestionadas por la mayoría de la gente en general y que requieren una expertise importante para dar una respuesta acorde. Ya hemos visto algunos ejemplos como el de Gabriel Rubini, que no son realmente muy buenos a la hora de analizar la situación macroeconómica de muchos países que no podrían bancarse niveles de deuda, por ejemplo. Así que, Matt, te agradezco mucho la oportunidad de haberte entrevistado y espero que podamos volver a encontrarnos en otra ocasión de forma digital, porque creo que la cuarentena va a seguir un buen tiempo. En primer lugar, agradecerle a ustedes en nombre de toda la consultora. Nuevamente, si bien fui yo el que habló otra vez, cada uno de los que componemos la consultora podría no solo haber dado esta entrevista, sino colaboró enormemente durante los días que la hemos planificado para poder encontrar las cosas y todo eso. Así que en nombre de todos los que conformamos la consultora les queremos agradecer a ustedes por la invitación. En segundo lugar, esperemos que la próxima vez seamos un poco positivos y esperemos que la próxima vez no sea a través de un webinar y que nuestra vida se
restablezca la normalidad o una especie de normalidad respecto a una normalidad parcial en el cual podamos tal vez hacer un evento no tan abierto, con menos personas, pero sí ya poder decir que dos personas se estrechan la mano sin el miedo de que hay hoy en día. Y lo último, dejar en claro, y es una posición que me asusta bastante estar viendo, es no confundamos quién es el enemigo y contra quién estamos luchando. Acá es cuando la historia de la humanidad se define entre los que entienden que la humanidad debe colaborar entre ella y pensar que se está contra un patógeno y no contra otra persona. Eso es lo primero que tenemos que entender cada uno de nosotros. Si bien los estados fueron responsables de esto que sucedió, los ciudadanos no lo somos, y como ciudadanos, en vez de estar viendo que el vecino de enfrente hizo A o B, deberíamos estar viendo qué es lo que podemos hacer por el vecino de enfrente para paliar la situación que estamos sufriendo cada uno de nosotros en distinta manera y en distinta medida.